Bueno, ¿qué tal? La primera que se ha conectado es mi hermana. Hola Ana, ¿cómo estás? Bueno, qué bonito, qué bonito. Creo que es la primera vez que me conecto y la primera que se conecta es mi hermana que está en Grecia. O sea que no está aquí al lado. Por lo tanto, bueno, pues un honor, una alegría saludarla. Bueno, lo hacemos muy a menudo, pero hacerlo por aquí también es bonito. Bueno, saludos también a todos los que vais entrando. Bienvenidos. Los que estáis en México, los que estáis en Grecia, como mi hermana, los que estáis en diferentes lugares de España, de América, de Latinoamérica, de Europa. Bueno, pues aquí estamos, como decís por aquí, con toda la compañía, efectivamente. Entonces vamos a dedicar estos primeros minutos solamente para daros las gracias a todos por estar aquí, daros la bienvenida, muy feliz de que podamos continuar. Ya llevamos muchas claves, exactamente creo que esta es la 34 clave, si no me equivoco mal. Por lo tanto, son ya muchas claves. Y como no me canso de decirlo, es bonito ver cómo seguís viendo las claves, cómo vais entrando. Mira, desde León. ¿Qué tal, Maite? Desde León. Creo que es la primera vez que lo cito. Pues nada, decía que efectivamente es bonito ver cómo vais entrando y cómo desde el número uno hasta el 33 siempre hay alguna persona que está. Es bonito, yo pienso un poco como los cantantes, pienso como la gente que se dedica a la música, que siempre pienso, seguramente ignoran o no lo saben, pero en algún lugar del mundo hay alguien que está escuchando tu canción. Pues también yo a veces pienso lo mismo, permitidme humildemente que lo diga humildemente, que es la sensación de que no lo sabes nunca, pero que en algún lugar del mundo, en algún momento determinado, alguien estará viendo uno de tus vídeos, no por mí, sinceramente. Yo ya he pasado la época del ego, o del egocentrismo, de la ínfula y de las grandes egoicidades. Creo que ya lo he pasado. De todos modos, como alguien me preguntó hace poco, tú ya tienes eso del ego superado, ¿verdad? Y digo, bueno, eh, creo que sí, pero eso no significa que de vez en cuando tenga un arranque. Ayer mismo, por citaros un ejemplo y por ser sincero, ya que hoy vamos a hablar sobre la verdad, ¿qué es eso de la verdad? Y que también va a aparecer la sinceridad. Pues voy a hacer un acto de sinceridad. Ayer tuve una sesión muy bonita en terapia con una persona que vino desganado totalmente, es decir, era primera visita, pero no venía porque lo deseaba, porque lo quería, no, vino simplemente porque casi tenía la amenaza familiar de que o vas al psicólogo. Entonces hay gente que a veces viene a la consulta un poco porque le han puesto ya la frontera. Entonces empezamos así, diciendo, oye, creo que tal vez no vienes con ganas. Dice, no vengo con ninguna ganas. Dice, por mí no estaría aquí. Digo, bueno, está muy bien, pero entonces no sé qué podemos hacer, porque claro, no tienes ganas y encima de repente tienes que ponerte a hablar con una persona que no conoces de nada y tienes que hablarle además íntimamente. Es realmente duro. Pero bueno, poco a poco fuimos ya hablando, empatizando, viendo un poco la situación. Y al final de la sesión, mira, desde Zaragoza, María Ángeles, ¿qué tal? Un saludo desde aquí para Zaragoza. Estuve en una feria del libro, me encantó, lo pasé muy bien. Bueno, pues este señor, acabamos la visita en fin, con la sensación de decir, wow, ha sido una visita que ha valido la pena, ha sido una visita bonita, creo que lo ha resuelto, es decir, que hemos acertado muy bien y que incluso creo que le ha ido muy bien venir. Y en ese momento tuve un arranque de ego y me vino como una sensación, fijaos, os lo digo sinceramente y entendedme, pero me vino aquella sensación de decir, qué bueno que eres, qué bueno que eres. Y me puse a reír, pero yo mismo me puse a reír y digo, pero ¿qué estás diciendo, loco? Si no hay nada que sea tuyo, nada.
todo se te es dado. Pero bueno, ha ido bien, has encontrado, has acertado la intuición, has acertado los mensajes, lo has acertado. Entonces, bueno, gracias por haber tenido la ocasión de poder compartir todo eso, pero lo primero que me vino fue un qué bueno que soy. Pero me reí como me estoy riendo ahora, que dices, madre mía. Bueno, también tengo aquí, dice, te saludo desde el Vallés. Yo estoy en el Vallés Oriental y tenemos muchos amigos que están en el Vallés Occidental, es decir, que tenemos distribuidas de forma diferente nuestras comarcas. Bueno, pues nada, a todos los que estáis por aquí, bien hallados, una eslovaca desde Barcelona, ¡wow! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Cómo me gusta que estéis por aquí, de verdad, me encanta. No tiene nada que ver ahora contigo, pero me invitaron a un restaurante georgiano en Barcelona. Y tuve una experiencia, realmente fue interesante. Y qué bien que comí. Pero bueno, eso es Georgia, cada uno está en su mundo, no quiero meterme en líos geopolíticos. Y que simplemente agradecer vuestra presencia. Laura, por ejemplo, que está en Manresa. Y yo sabes que a Laura soy un adicto, no, porque no llego a tanto. Pero sí soy muy cercano a la cova de Manresa, voy mucho al centro de espiritualidad donde Ignacio de Loyola constituyó los famosos ejercicios espirituales. Y además tengo por aquí, mira, lo tengo aquí a mano, os lo voy a mostrar. Hoy estoy de enseñaros muchas cosas personales, no sé qué está pasando. ¿Habrá algún fenómeno por ahí? No lo sé, no lo entiendo. Bueno, pues nada, tengo aquí una réplica. Fijaros, esto se puede comprar en la cova de Manresa, donde estuvo San Ignacio. Hola, Sant Cugat, ¿qué tal? Tengo mucha gente que me viene de Sant Cugat. Fijaros el tazo, o sea, el cazo. Es exactamente una réplica del que tenía Ignacio Loyola, lo que encontraron en la cueva de Manresa. Ahí es donde estuvo haciendo los ejercicios, luego se fue a Montserrat, luego se fue, en fin, visitó diferentes espacios hasta llegar a Roma, donde le aprobaron finalmente sus ejercicios. Pues fijaros, con este caso comía, y además se lo encontraron así, se lo encontraron ya casi, pues roto, en fin, con muchas dificultades, pues en un cazo así comía San Ignacio de Loyola. O sea que voy mucho por la cova, porque además es un centro espiritual de primerísimo orden, es un centro espiritual donde me gusta hacer retiros. Este año que viene vamos a ir, creí que no podríamos ir, pero al final podemos ir, finales de mayo, primeros de junio, ese primer fin de semana, nos vamos a hacer el retiro, el más espiritual de todos los que realizo, es el que dedico más a la interioridad, y es el retiro de primavera. Yo siempre hago los retiros coincidiendo con las estaciones. Bueno, pues nada, vamos por nuestro tema de hoy. Pues sí, los que estáis en Manresa no os lo perdáis. Pero bueno, en Manresa también he estado en el teatro, he estado haciendo el primer TED Manresa que se hizo, y además tengo muchas amistades por ahí. Tengo al grupo de Gossus, pues tengo ahí muchas amistades, en fin, pues un recuerdo para todos. Nada, vamos al tema. Yo creo que hoy tenemos un tema interesante. Creo que es el tema de la verdad. Llama mucho la atención, porque nos llenamos la boca con la expresión de, dime la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Quién dice la verdad? Entonces, estamos continuamente apelando a un concepto vaporoso, un concepto difícil de amarrar y difícil de encontrarle un sentido que sea definitivo y que nos vaya bien a todos. Por lo tanto, voy a empezar el tema de la verdad observándolo desde 3 puntos de vista. De hecho, son 5. Tengo una listita aquí con 5 puntos de vista sobre la verdad. Y los 2 últimos para mí son los más interesantes. Por lo tanto, si tenéis paciencia y estáis ahí, queréis esperar un poquito, no lo haremos muy largo, pero un poquito, pues vamos a hablar sobre estos 2 puntos finales que yo creo que son muy importantes sobre la verdad. Pero bueno, ¿qué queremos decir cuando decimos verdad, ¿no? Queremos como
tener la sensación, la afirmación de que existe algo que realmente es verdad, es verdadero. Y tengo en la experiencia como psicólogo, debo deciros que incluso para algunas personas este tema de la verdad llega a ser un tema muy delicado y muy comprometido, porque viven creyendo que tienen que encontrar su verdad. Es como si tuvieran que aprender, encontrar, incluso en el campo del autoconocimiento, muchas personas vienen a los retiros, vienen a los cursos, vienen a lo que hacemos, como buscando una verdad, como buscando algo que sea como definitivo, algo que sea aquello que es esto y nada más. Bien, ya vais a ver, y ya os digo de entrada, que eso no existe. La verdad no es algo que podamos decir. Sí, hay cosas que son verdad y cosas que no lo son. Si por principio podríamos decir nada es verdad, del mismo modo que también podríamos decir nada es mentira, todo depende del color del cristal por el que se mira. O sea que estamos diciendo una cosa que seguro ya sabéis, que es que la verdad depende mucho de tu punto de vista, del lugar desde donde tú estás viviendo lo que vives, y desde ahí consideras, crees, manifiestas, tu punto de vista a veces se convierte en esa confusión de mapa y territorio, y consideras que tu mapa es más verdadero que el del otro, y puede ser, si tuviéramos aquí a Korzybski, puede ser que le dijera, mire, su mapa es un poco más parecido a la realidad, y este otro, en cambio, no lo es tanto. Por lo tanto, es más verdadero este que el otro. Pero eso sí, ninguno de los dos es la verdad. Siempre son puntos de vista. Entonces podemos decir, por un lado, todo es verdad, todo es mentira. ¿Qué significa, en realidad? De todas las verdades que cada uno cree, hay algo de verdad. Por lo tanto, no podemos decir que una persona esté engañando, a no ser que esté efectivamente manipulando, jugando al engaño, etcétera, etcétera. Pero en todas las verdades que cada uno defiende, hay algo de verdad. Por lo tanto, diríamos que la verdad, al final, es como una construcción de todas las múltiples verdades que manejamos unos y otros. Porque sí, en todo hay algo de verdad. Pero también tenemos que decir inmediatamente, pero no hay una única verdad. Entonces, esto es lo que vamos a ir explorando un poquito, que es lo que al final le podamos dar ese sentido efectivamente como de verdad. Fijaros, decimos las cosas no son como son, por lo tanto no hay verdad, sino las cosas son como somos. Principio universal, principio conocido. ¿Qué me podrías decir? Pero eso es una verdad. Pero yo diría, pues sí, en según qué es verdad, pero según para quién no. Entonces, bueno, vamos a entender que eso podría ser una verdad. Entonces, las cosas no son como son, sino las cosas son como soy. Bien, en ese como soy podemos distinguir tres tipos de las cosas no son, como no son verdad, sino que dependen de tres tipos de contextos diferentes. Repito, el primer punto de vista. La primera es lo que llamamos la verdad de los hechos. Oiga, mire, todos son opiniones, todos son juicios, cada uno tiene su manera de verlo, las cosas son como yo, de acuerdo. Pero, hombre, si un coche ha atropellado a un motorista, pues ese es un hecho. Si una persona iba por la calle y ha patinado y se ha caído y se ha roto una costilla, pues eso es un hecho. Entonces, tenemos como un primer sentido de verdad, que es el que más o menos podemos encontrar un cierto común denominador, que es la verdad como los hechos, la verdad del hecho. Pero también os tengo que decir que incluso la verdad de los hechos es discutible. No todo el mundo lo ve igual. Hoy, por ejemplo, leía, según quién, y permitidme, repito, no me meto en geopolítica, hoy decían, según qué países jamás son un grupo terrorista. Inmediatamente salían otros y decían, no, eso no es verdad. Jamás es un grupo de liberación. Ya estamos.
En cambio, probablemente no vamos a discutir que alguien mandó unas bombas y mató a gente. Ese es un hecho. Luego no vamos a entrar en si fue si este es lo que es, si no lo es, ¿sí? Porque entonces a partir de ahí entraremos en el mundo de la interpretación, el mundo de desde qué lugar yo estoy viendo lo que estoy viendo. ¿Qué es lo que ocurre generalmente? Que todos vemos las cosas desde algún lugar y desde ese lugar parece que todo es verdad. Bien, entonces tenemos la primera verdad, que es la verdad de los hechos. Bueno, si no somos muy rebuscados y no vamos a buscar los tres pies al gato, diríamos que la primera verdad es la verdad simple y llana de los hechos. Es un hecho de que en este momento el sol donde yo vivo no está, está la luna. Es un hecho que a esta hora, aquí donde yo vivo, ya hay oscuridad. Es decir, hay una serie de fenómenos, hechos, cosas que ocurren a los cuales no podemos negarnos, aunque también tengo que deciros que, del mismo modo que os acabo de decir lo que he dicho, también podríamos decir, bueno, pero eso del sol, la luna y la oscuridad es un lenguaje humano. Y el lenguaje humano describe lo que ha querido inventarse. Es decir, que tampoco es porque esto significa que el sol, la luna o la oscuridad sean reales. Y os tengo que decir, tenéis razón. ¿Por qué el sol es el sol? ¿Por qué le llamamos luna? ¿La luna es la luna? Entonces, ahí es donde entramos en esas dires y diretes que no acabaríamos nunca y cada uno según su interpretación. Pero bueno, hay una realidad que eso que hemos convenido entre todos, que es la luna, pues en este momento acá, a esta hora, está apareciendo en el horizonte. Por lo tanto, es un hecho. Por lo tanto, apelamos a la primera de las verdades, que es la verdad de los hechos. Generalmente, muchos colegas míos, y cuando hacemos cursos, acabamos concluyendo esa famosa frase que dice, la realidad es neutra. La habéis escuchado seguramente, y bueno, tengo que decir que está bien encontrado. No deja de ser un punto de vista, tampoco tiene que ser una verdad universal, pero es un punto de vista interesante. La realidad es neutra. ¿Por qué? Porque está construida de la interacción de todo aquello que está ocurriendo. Y todo aquello que ocurre, ocurre. Y no puedo evitarlo. Eso filosóficamente le llamamos contingencia. ¿Qué es una contingencia? Aquello que quizá no debería haber ocurrido, pero ocurrió. Yo iba para aquí para hacer la charla en el live y resulta que en lugar del live pues me atropella un coche y me tengo que ir al hospital. O se me han llevado una ambulancia. Entonces, claro, ahí diríamos, pero por Dios, menuda contingencia. Eso no tenía que haber ocurrido. Lo que estaba previsto era estar sentado aquí haciendo el live. Ya, pero la vida es contingente. Y al ser contingente significa que ocurren cosas que aparentemente no tenían que ocurrir, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, si el mundo está hecho de este conjunto de contingencias, interrelaciones, esta especie de gran dinámica, de entrelazamientos, entonces diríamos que eso va produciendo hechos, 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 o dicho en otro lenguaje, causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto. Y todo está lleno de múltiples causas que producen efectos. Entonces diríamos, bueno, pues ahí podemos reconocer que la realidad es neutra porque no tiene interpretación, porque simplemente es. Es. Y lo que es, es. Y lo que es lo que decimos, bueno, pues eso se sostiene sobre la realidad de lo que ocurre. Otra cosa son las interpretaciones a partir de la realidad que está ocurriendo. Pero dejémoslo simplemente en esto. La primera manera de verlo es la verdad del hecho. Segunda manera de ver la verdad, pero repito, no es la segunda pauta que yo de las 5 que tengo. Estoy todavía en la primera, pero que tiene 3. Primera, verdad del hecho. La segunda es lo que llamamos la verdad normativa. La verdad normativa es, bueno, tú puedes tener las creencias que quieras, puedes tener las opiniones que quieras, pero la ley es la ley.
Oye, pero aquí la ley dice, y usted puede pensar lo que quiera, usted puede poner las intenciones que quiera. Oiga, mire, yo no lo quería hacer, pero claro, lo he acabado haciendo, pero no lo quería hacer, no me riña, por favor. Claro, pero tengo que reñir porque la norma me dice que la verdad es que si usted hace eso, tiene que sufrir esto, o que si usted hace esto, le ocurrirá aquello. Pero a esa verdad legislativa le podemos añadir también la verdad cultural. No es un hecho que en nuestra cultura vivimos ciertas cosas que en otra cultura, en cambio, son totalmente al revés. ¿Cómo es posible? Entonces, aquí tenemos gente que puede subrogar un vientre, bueno, en este país no lo sé, pero en Estados Unidos seguramente es legal, aquí parece que no. Y en cambio, pues, es vivido como normal, es vivido como una cosa pues, qué bien, y en cambio en otros lugares eso es horrible. Y ya por no entrar en grandes temas como la homosexualidad, por ejemplo, que tanto tiempo, en tantos lugares, imagínense aquí hace 40 años. Pues hay lugares del mundo donde todavía hoy una persona homosexual o una persona que quiera a una persona de su propio sexo o género, pues vamos a tener un problema. En cambio acá estamos legislando, como quien dice, todo lo que tienen a favor. Entonces, claro, la visión, la verdad que nos asienta culturalmente no tiene nada que ver con lo que en otras culturas viven. Y eso lo estamos viviendo aquí en nuestro territorio, porque el hecho de estar recibiendo continuamente gente de fuera, gente que viene pues, de Latinoamérica, gente que viene de los países árabes, gente que viene de los países, en fin, que vienen ahora ya vienen de todas partes. También europeos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mezcla o la capacidad diferencial de darnos cuenta de cómo culturalmente vivimos tan diferentes y cómo acá para nosotros es como verdadero, real y normal hacer según qué cosas que en otras partes no. Por lo tanto, hemos dicho, hay una verdad del hecho, hay una verdad normativa, que es la cultural, según la cultura, según la ley, lo que es norma, lo que es comunitariamente aceptado, lo que colectivamente hemos entendido como verdad. Oiga, pues mire, en nuestra cultura eso es verdad. En otras culturas eso no es verdad. Y así funcionamos. Tercera y última sobre esta primera acepción de la verdad. Es lo que llamamos la veracidad subjetiva. ¿Qué significa la veracidad subjetiva? Bueno, pues es lo que llamamos sinceridad. ¿Qué significa? Bueno, no es que sea la verdad, pero es mi verdad. Es mi manera de vivirlo. Es lo que a mí me ha ocurrido. Es como yo lo estoy viviendo. Y dado que yo lo vivo así y en mi experiencia eso es veraz, es verdadero, pues tengo que aceptarlo como tal. Oiga, las leyes dirán lo que quieran. Oiga, pues sí, en la cultura se ve que eso no está bien, pero lo que yo vivo es que eso es hermosísimo. ¿Pero me baso en qué? En mi sinceridad, en ser capaz de poder expresar aquello verdadero que yo vivo. Por lo tanto, ya no miramos tanto para afuera, sino ya miramos a la experiencia personal y a la experiencia que solemos llamarle en términos generales ser sincero. Y ahí tengo que hacer también un añadido en esta tercera parte. Y es que hay que ir con cuidado cuando hablamos, sobre todo los que nos dedicamos a la comunicación, es algo que vamos diciendo de vez en cuando. Vayamos con cuidado con la sinceridad, porque a veces cala mucho la idea de que tenemos que ser sinceros. Incluso en ciertos momentos hay personas que reciben una cierta presión. Casi que parece que estén obligados o que se les aprieta para que digan la verdad. Sé sincero, dímelo todo. Cuando ha habido infidelidades, por ejemplo, que es uno de los casos que yo puedo encontrarme más a menudo, ¿no? ¡Wow! Hay personas que quieren ahondar tanto en el detalle, te exigen tanta sinceridad que ya están rozando el morro, que ya te están pidiendo cosas que no son necesarias. Por lo tanto, cuidado a la hora de ser sinceros, porque yo he visto cosas que se han complicado mucho, pero mucho, 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 por ser
tan sinceros o por ser excesivamente sinceros. ¿Por qué? Porque las cosas se han dicho cuando no se tenían que decir, o las cosas han llegado a tal nivel de detalle que para la otra persona se ha convertido en algo totalmente diferente de lo que al principio creía. Por lo tanto, a veces decimos, un poco simpáticamente, cuidado porque la sinceridad se puede convertir en sincericidio. Y por lo tanto, que acabes cometiendo el error de entrometer aspectos que no tienen nada que ver o que son solamente tuyos, que no tienes por qué decirlo, comentarlo, sacarlo, decir, miren, creo que no hay nadie, creo, y si no es ninguna verdad, pero creo que no hay nadie que no se guarde alguna cosa que no la va a decir nunca. Incluso a veces pienso, y qué bien que sea así, porque es como si uno tuviera un espacio donde poder ser sí mismo, donde poderse encontrar de algún modo en ese espacio personal en el que uno habita y en el que uno le puede dar sentido a lo que va viviendo. Por lo tanto, hay cosas que probablemente las personas nunca vamos a decir. Nunca deberemos o nunca acabaremos, y digo nunca porque sé que es una generalización que no hay que hacer, porque no lo sabemos. Pero en general, la gente se suele guardar alguna cosa, o unas cuantas. Por lo tanto, no caigamos en la trampa del sincericidio, sino que seamos capaces de entender que mi sinceridad, que no deja de ser mi verdad, lo que yo vivo, también tengo que tenerte en cuenta a ti y saber hasta qué punto tú puedes soportar, puedes vivir, puedes sostener mis propias verdades. Entonces aquí entraríamos en temas éticos, que no es el caso. Le tenemos que decir a una persona que está a punto de morirse o que se está muriendo, oye, ¿qué te ha dicho el médico? Que te vas a morir. Bueno, pues hay gente que dice, no se lo puedo decir porque no lo va a soportar. Yo creo que ya lo intuye, ya lo medio sabe, se lo imagina, pero no quiere que se lo digan. Porque si se lo dicen, ya el proceso va a empeorar. En cambio, hay personas que son todo lo contrario. Por favor, doctor, dígame la verdad. Se lo pido por favor. Y aun pidiéndoselo por favor, el médico va a ser seguramente cuidadoso, es decir, ¿hasta qué punto le puedo decir? Porque también démonos cuenta de una cosa. Cuando digo y estoy de algún modo afianzando algo que puede ser, algo que podría ocurrir, no lo sé si va a ocurrir. No lo sé. No lo sabe nadie. Por lo tanto, tenemos que ir con cuidado a la hora de manejar eso que llamamos la sinceridad. Entonces, por principio, yo prefiero ser una persona sincera. Pero, eso sí, guardándome aquello que entiendo que es para mí. Porque es algo que yo he vivido a lo mejor con otra persona o he vivido en mi vida, cosas que a lo mejor yo ya he dejado aparcadas, cosas que pertenecen ya al pasado, cosas que ya no importan a nadie, porque ahora estoy aquí, ahora estoy viviendo lo que vivo, ahora estoy en relación con la gente que estoy en relación. Y no es necesario que por sinceridad yo saque todo el arsenal de mi pasado, abra el álbum familiar y les cuente a todo el mundo todo lo que he vivido. Siéntate que te voy a narrar mi vida y te voy enseñando foto por foto, toda la gente que he conocido, las cosas que me han pasado. Oiga, es que a lo mejor no le interesa. O incluso estoy cometiendo un cierto delito, entiéndanme, un cierto delito de ser poco respetuoso con la sinceridad de lo que yo he recibido, de la intimidad que yo he vivido, de las cosas que me han dado y que eso ya solo me pertenece a mí y en todo caso a la persona con la que he vivido eso. Y eso queda entre nosotras, entre nosotros. No es algo que yo tenga que regalar, que contarle a los demás, porque incluso, repito, estoy siendo indiscreto. Por lo tanto, no caigamos en la trampa del sincericidio. Seamos capaces de entender qué es lo que debo compartir, que en este momento puede ayudar a que esa persona me conozca un poco mejor, que esta persona en este momento... Y normalmente eso no tiene que ver con el álbum familiar, ni tiene que ver con lo vivido, tiene que ver con lo que vivo ahora. Tiene que ver con la intimidad. Y la intimidad es seguramente lo más sagrado que yo puedo compartir con alguien.
el hecho de poder abrirme, que me esté viendo en lo que me ocurre, que le pueda manifestar mis miedos, mis temores, aquello que me está ocurriendo. Por lo tanto, eso es lo mejor, eso es lo que hay que comunicar. No lo que llegue a ser morboso, lo que hemos vivido, no vivido, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tengamos en cuenta esta manera de decir la verdad. Por lo tanto, punto número 1, ya lo hemos acabado. Punto número 1 que tiene 3 piezas. La verdad del hecho, la verdad normativa y la veracidad subjetiva a la que llamamos sinceridad. Vamos por la segunda. Las creencias. No voy a entrar ahora a desarrollar el tema de las creencias porque ya hay diferentes vídeos que tenemos por ahí de las claves donde ya hablo sobre el tema de las creencias. Bueno, otro día le podemos dedicar un tiempo porque siempre es bueno volver a ellas porque son inacabables, siempre hay cosas nuevas por contar. Pero ahora simplemente quiero decir, las creencias que nosotros mantenemos, aquello que sostenemos pero de una forma firme, es decir, que creemos a pies juntillas, que estamos convencidos. Por lo tanto, que hay creencias que tienen para nosotros un nivel de certeza altísimo, donde yo no tengo ninguna duda que las cosas son así. Esa es mi verdad. Y ahí, en filosofía incluso, se estudia, se puede llegar a analizar la verdad de la creencia. No que la creencia sea verdad o sea verdadera, sino la veracidad de la creencia. ¿Qué significa? La creencia como tal está formulada correctamente. Y por lo tanto entra en coherencia con lo que la persona está contando. Entonces, aquello que yo estoy contando y en lo que estoy creyendo, hay una coherencia, hay congruencia, hay una especie como de sentido donde todo está atado, ¿no? Todo está como tejido de una manera que dices, wow, efectivamente, es congruente. Entonces, cuando decimos que una persona la vemos congruente, que lo que nos cuenta tiene sentido, que nos está diciendo parece que sea verdad, decimos, esta es la verdad de la creencia. No le podemos negar que no sea cierto. Es cierto, pero es cierta la formulación de la creencia. Pero cuidado, otra cosa es el contenido. Bueno, es una creencia. ¿Y qué es una creencia? Un punto de vista, una manera de ver la realidad. Por lo tanto, no podemos afirmar que la creencia que yo tengo es la verdad. No, es mi verdad y está contada y está en congruencia con lo que yo vivo y por lo tanto, como creencia es verdadera. Y ahí es bueno porque fijaros que distingo entre verdad y verdadero. La creencia es verdadera, pero no es la verdad. Ahí está el juego. Aquello que yo pienso es verdadero porque lo pienso, lo vivo y está en congruencia, si lo es. También hay personas que son muy incongruentes, entonces ni tan solo la creencia se sostiene por sí misma. Pero en general la gente es verdadera desde este punto de vista. Pero repito, no tiene nada que ver con que eso signifique que es la verdad absoluta. No hay verdades absolutas, como dijimos. Tercer punto de vista. Algunos de vosotros sabéis que yo soy alumno, practicante y máster en Avatar, que es una metodología americana muy interesante de la que soy partícipe y que ahora estamos en plena realización del curso Wizard, que es el curso ya del mago, ¿no? Estamos aprendiendo aquí a hacer magia, pero magia con la conciencia. Entonces, en Avatar descubrí quizás una de las formulaciones que mejor me encajan, que más me gustan respecto a la idea de la verdad. Y es una idea de Harry Palmer que dice, ¿qué es la verdad? Lo que tú creas que sea. Repito, ¿qué es la verdad? Lo que tú creas que sea. Por lo tanto, está jugando un poco con el hecho de la creencia que decíamos antes. Pero aquí añade algo importante Harry Palmer, ¿no? Que es que la creencia es verdadera porque es una creación tuya. Tanto es como decir, voy a crear algo que quiero, voy a crear una manifestación, voy a crear algo que en este momento creo que sea la construcción de mi realidad. Hay aspectos que los quiero vivir de una determinada manera y lo voy a crear. Entonces, para mí eso va a ser verdadero.
Entonces, ¿qué es la verdad? Lo que yo estoy creando que sea. ¿Qué significa a la vez también, por reformularlo un poco más y tener otro punto de vista, significa que la verdad se está reconstruyendo continuamente. Por lo tanto, no tenemos verdades tampoco fijas. Más bien, la mayoría de verdades fijas con el paso del tiempo, los años, supongo que todos os dais cuenta de que cambian, de que ya dejamos de creer, porque siempre viene pues un experimento, un conocimiento, la verdad de los hechos, la ciencia que estudia la verdad del hecho, y nos dice, oiga, el hecho es este. Por lo tanto, aquello que decían que era no es así. Entonces, ahí estamos siempre entre la creencia y la experimentación, entre lo que creemos y lo que experimentamos. Pero entre medio está para mí la creación, que es mi capacidad, mi convicción de que las personas somos creadoras, co-creadoras de nuestra realidad. Y por lo tanto, ¿qué es lo que acaba siendo verdad para mí? Aquello que yo decido creer que es verdad. Por lo tanto, ahí está muy bien para que lo tengamos, porque creo que ahí ya nos está acercando a una posición muy interesante. Efectivamente, lo que acabamos creando es lo que acabamos creyendo, lo que acabamos creyendo lo hemos creado y al final para nosotros esa es nuestra verdad. Pero siempre con el punto de vista claro. Todo lo que estoy diciendo, todo lo que me estoy acercando, toda manifestación, creencia, consideración, punto de vista, no es una única verdad, es solo un punto de vista. Y todo lo que vivimos son puntos de vista. Pero como os diré al final, los puntos de vista también tienen su importancia. Pero eso os lo guardo para el final. Bien, vamos por la cuarta. Bueno, esta cuarta es una apelación que se suele hacer muchas veces, que incluso la gente lo dice. Y quedo sorprendido porque la gente a veces dice, hay que decir la verdad. Acuérdate, la verdad te hará libre. Ya lo dijo el rabino de Nazaret, ya lo dijo Jesús. Ya está escrito en los evangelios. La verdad os hará libres. Claro, entonces mucha gente, yo creo que confunde, va considerando que la verdad es decir la verdad, o que la verdad es como reconocer las cosas como son, o que es la verdad del hecho. Pero esas verdades no nos hacen muy libres. En todo caso, nos liberan. Nos liberan. Por ejemplo, el hecho de que yo me vaya a dormir casi cada día muy tranquilo, seguramente tiene mucho que ver en que tengo poco que ocultar. Por lo tanto, lo que soy, lo que vivo y mis verdades, no voy a decir que son de dominio público, porque ya os he dicho que siempre nos guardamos algo y yo me guardo, por suerte, algunas cositas, que son para mí. Pero, en general, no tengo nada que ocultar. Incluso si esas cosas para mí, viniera alguien y dijera, pero yo conozco tu verdad, le diría, pues, ¿y qué? ¿Y qué? Pues ya está, ya la conoces. Pues ya está. Pues es eso. Entonces no tenemos que pillarnos, sino reconocer simplemente que el hecho de vivir tranquilos es porque tenemos poco que ocultar. Es porque no hay vergüenza, ni culpa, ni miedo. Fijaros, qué grandes temazos. Miedo, culpa y vergüenza. Ya han salido por aquí en otras charlas. Entonces, si uno no tiene nada de qué avergonzarse, si uno no siente culpa de nada, en todo caso responsabilidad, pero no culpa. Si uno va quitándose los miedos de encima y va aprendiendo a afrontar la vida tal cual, oye, no teme a la verdad. No teme lo que pueda ocurrir, lo que le puedan... Que no teme, ¿por qué? Porque duerme tranquilo, no oculto nada. Entonces, cuando nos dicen la verdad os hará libres, parecería que nos vienen a decir eso. Pero yo creo que, evidentemente, no es eso tampoco lo que el maestro de Nazaret quería decir. Creo yo. Entonces, cuando Jesús nos dice la verdad os hará libres, es una referencia interesante al hecho de descubrir la verdad de quién eres tú, descubrir tu auténtica naturaleza, encontrarte con la verdad profunda de tu ser. Eso es lo que eres, esa es tu verdad. Y tu verdad lo que hace es despertarte e iluminarte, si lo hablamos en estos términos. Es decir, que acercarse a la verdad
y liberarte de todo, liberarte del miedo, es porque has despertado al amor más grande. Es porque dentro de ti ha habido esa gracia, ha habido esa experiencia, has empezado a entender que ese ser que eres vive en un lugar que es el reino del cielo en la tierra, para que tú lo puedas vivir. Y cuando lo vives, te liberas de todos esos miedos, cargas psicológicas, traumas, lo que con mi colega Borja Vilaseca llamamos las mierdecillas. Es decir, todo aquello que vamos arrastrando, que vamos llevando, todo eso, según vamos adentrándonos en nuestra interioridad y vamos acercándonos a esa experiencia más profunda, vamos descubriendo que eso es más verdadero que todo lo otro. Y ahí es donde uno dice, creo que eso sí que es verdad y creo que lo otro no lo es. Pero lo otro son formas que tenemos, puntos de vista, etcétera, etcétera. Pero hay una verdad profunda, inapelable, eterna, que se puede conocer. Y que cuando lo conoces, entonces cuando dices, esa es la verdad. Y esta verdad me está liberando. Esta verdad me está haciendo libre. ¿Qué significa? Estoy despertando. Estoy abriéndome a esa verdad profunda de quién soy. Por lo tanto, fijaros cómo ya hemos ido dejando toda la parte exterior, toda esa parte donde las cosas ocurren, los hechos, las formas, las opiniones, los juicios, para adentrarnos a ese espacio de interioridad, donde ahí ya o estamos ante las manifestaciones de mi psicología, que por cierto, me van a confundir, porque el hecho de vivir entre el consciente, el inconsciente y el subconsciente, tenemos un lío ahí de miedo. Y además hay muchas programaciones que yo voy arrastrando, y esas programaciones me hacen vivir desde un lugar donde a veces no me entiendo ni a mí mismo. No sé por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo. Por lo tanto, hay un vivir psicológico que es entrópico, que acaba entrando en bucle, y que estoy todo el día con lo mismo y dándole vueltas a lo mismo ya desde pequeñito. Por lo tanto, hay un vivir que es complejo y sobre todo que me llega a confundir. Si a eso añadimos la confusión de los sentidos, porque los sentidos, como ya hemos tratado también por aquí, los sentidos también me están llevando a que yo reciba información o sienta cosas que me confunden. Por lo tanto, la parte psicológica va a ser siempre una parte que tengo que aprender a tratarla porque va conmigo. Y de hecho mi conciencia se va llenando en gran parte de esa psique que está dando sentido a mis confusiones, o al menos intentamos entenderlas, entender nuestro inconsciente, nuestra parte simbólica, y uno se da cuenta enseguida que esto es un mundo que no acaba nunca. Yo creo que nunca voy a alcanzar la profundidad de todo lo que soy y lo que puedo llegar a ser. Eso ya lo dijo Heráclito. Cuanto más autoconocimiento estoy haciendo, cuanto más profundo, más profundidad encuentro. Es decir, que es imposible alcanzar prácticamente esa profundidad en la parte psicológica del conocimiento, etcétera, etcétera. En cambio, cuando nos adentramos en el alma, que es nuestra forma de conciencia, que llamamos acá, también le podemos llamar conciencia superior, otras maneras de decirlo, Espíritu Santo. Entonces, esa experiencia, cuando estoy en conexión con esa experiencia, ahí descubro que eso permanece siempre, que eso siempre está ahí, que no cambia como cambia mi mente y mis emociones y mis sensaciones. No, eso no cambia nunca. Eso está siempre ahí y siempre se manifiesta y siempre es esa experiencia y es una experiencia real, verdadera. Es la verdad de la que hablaba también Santa Teresa, San Juan de la Cruz, los místicos. De ahí que Santa Teresa también relacionara la verdad con la humildad. ¿Por qué? Porque no somos dioses, somos terrenales. Por eso, humus, tierra, somos de la tierra, no del cielo. Pero, siendo de la tierra y siendo aquí de la parte de los humildes,
hay también la capacidad y la posibilidad de estar en conexión con esa experiencia. Y por lo tanto, puedo vivir el cielo aquí. Y eso es lo que predicó el rabino de Nazaret, Jesús. Es lo que vino a contarnos. El reino está dentro de ti. Entonces, descubrir esa verdad es la que te libera, efectivamente, de toda esa parte de cargas que en la vida son muy complejas. Pero eso es un camino que cada uno lo tiene que escoger, es un camino espiritual. Un camino que tiene además muchas tradiciones, tiene ya hoy en día hay muchas posibilidades de alcanzar ese camino, aunque lo que sí recomendamos es que el camino lo hagamos en una barca, que no lo hagamos con 50 barcas, porque eso va a ser más complicado. Pero sí, que hagamos una experiencia de profundidad en ese amor, en esa verdad profunda, que es la verdad que nos libera, que nos despierta y que nos libera. Última, recordar, hago un repaso, las cosas según la verdad del hecho, la verdad normativa, la veracidad subjetiva, la verdad de la creencia, la veracidad de la creencia, lo que tú creas que sea, la verdad, y esta verdad más espiritual, más profunda, que es la que nos libera y nos hace libres. Vamos por ya la última, que os he dicho, os guardo para el final, pero no es porque sea nada espectacular. No tiene nada del otro mundo. Simplemente, deciros una cosa que considero que en el campo del autoconocimiento hoy es muy importante y cabe recordarlo y me comprometo desde hoy a contarlo cuantas veces sea necesario. Y es que todo es verdad según el nivel de la experiencia. Todo es verdad en algún nivel de conciencia. Por lo tanto, aquella persona que está en una vida terrenal, donde para ella la verdad es la vida de sus hijos, el poder tirar adelante, la verdad de su trabajo, de su condición, pues es que es verdad, para ella es verdad. Otra persona que está en otro plano de conciencia, para ella eso no es verdad. Hay cosas más importantes, hay cosas que son más verdaderas, como estamos diciendo ahora, por ejemplo. Pero es que aún vendría otros niveles de conciencia donde cuando se dicen las cosas dices, wow, esto ya es de un nivel que solo lo puede entender el que está en ese nivel. Pero cuidado, vamos soltando frases, vamos colocando por aquí muchos dogmas. Yo también, primer responsable. Y tenemos que tener en cuenta que cuando contamos o decimos o colocamos esas frases, estamos diciendo algo que es verdad en algún nivel de la conciencia, pero no en todos. Por lo tanto, cuando viene una persona y te dice, os voy a poner un ejemplo que es un clásico, todo está bien, todo lo que sucede es lo que debe suceder, todo está bien, todo es para aprender, todo está en su lugar, no podía ser de otra manera y es así como tiene que ser. Eso, en un plano de conciencia, es tan real, es tan verdad. Pero díselo eso a una persona que acaba de morirle un familiar, que acaba de tener una situación embarazosa, una situación de abusos, una situación... Y te va a decir, y una mierda. Y una mierda. La vida es una mierda, es una putada. Y también tiene razón. ¿Por qué? Porque eso también existe. Eso también está en la experiencia. Y en el nivel que lo está viviendo esa persona, para ella eso es verdad. Eso sí, para otra no. Para otra dirá, de acuerdo, entiendo tu verdad, pero hay más verdad o hay otra verdad. Entonces, es muy importante que seamos capaces de comprender que cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de diferentes niveles de conciencia. Y que en cada nivel de experiencia y conciencia, la verdad puede ser vista como tal o puede ser simplemente trascendida. Si una persona empieza la primera lección del curso de milagros y se pone a hacer los deberes y sale a la calle y empieza a decir, esta taza no existe, este boli no existe, lo que estoy haciendo no existe, y yo no existo, todo no existe. ¡Wow! O te entra la risa, según qué nivel estés,
O te piensas que están locos los que escribieron eso, que es otro nivel de conciencia, o alguno dirá, wow, ya era hora que lo pudiera ver así. Claro, es que nada de todo eso existe. Pero para que yo pueda llegar ahí, necesito tal nivel de conciencia que luego yo no le puedo negar a los demás su nivel de conciencia y su nivel de veracidad. No les puedo imponer, no les puedo decir, no te preocupes que todo está bien, todo está como tiene que ser, no te preocupes, es maravilloso, la vida es así. Bueno, te van a pegar un morrazo en la cara. ¿Por qué? Porque estás siendo una persona que no capta que la verdad para esa persona no es la tuya, pero tampoco lo es el nivel de conciencia. Entonces, no significa que yo tengo que restringirme mi nivel de conciencia y callarme para como gustar a todo el mundo. No, no, tú sigue defendiendo lo tuyo, tú con lo tuyo, pero también date cuenta de cuánta verdad puede tolerar un ser humano. ¿Cuánta verdad es posible que una persona pueda retener? ¿Cuánta verdad está dispuesta a sostener una persona? Porque cuando empezamos a subir hacia el mundo cosmológico, cosmogónico, toda la parte del cosmos, la creación del universo, y vamos viendo la realidad cosmogónica y nuestra realidad, ¡wow! Los saltos y las formas y los puntos de vista cambian completamente. Por lo tanto, simplemente vuelvo a esa humildad, vuelvo a ese no dejarnos llevar por el ego, no quedarnos atrapados en nuestras verdades, que siempre lo son en nuestro nivel, pero en otro no. Por lo tanto, no debo negar. Tampoco tengo que defender de una forma definitiva que eso que digo que es verdad lo es, porque por principio no lo es. Por lo tanto, espero que todas esas cositas que hemos estado hablando os ayuden a situaros y que este tema final que os he propuesto sea algo que me ayudéis también un poco a compartir. Que seáis capaces también de ayudar a que los demás se den cuenta de que no hay que defender las cosas, sino simplemente comprender que todos son manifestaciones de puntos de vista diferentes. Entonces, hay una metáfora que es muy bonita, ¿no? Imaginemos que esto es una montaña y yo estoy en este nivel de aquí y otra persona está aquí arriba en la cima. Y yo desde este nivel no veo lo mismo que está viendo la persona que está aquí arriba. Estamos viendo cosas diferentes, por supuesto. Pero además, la persona que está aquí, pero no está aquí. Ni tampoco está aquí, está aquí. Por lo tanto, incluso estando en el mismo nivel de conciencia, tenemos observaciones y puntos de vista diferentes. Entonces, hay puntos de vista diferentes desde el mismo nivel y hay puntos de vista que cambian completamente porque el nivel ha subido. Entonces, cuando cambia la percepción que yo tengo de mí, cuando cambia la percepción que yo tengo de los demás, cuando cambia la percepción que yo tengo del mundo, significa que yo he subido un escaloncito más en mi conciencia. En cambio, cuando voy viendo simplemente lo mismo, pero desde lugares diferentes, estoy en este nivel. Y está bien, pero está bien que también reconozca que todo el mundo está en niveles diferentes o en situaciones diferentes o muy parecidas, pero desde otro punto de vista. Si somos capaces de acoger toda esta realidad, seremos capaces de ser comunicativamente más asertivos, seremos capaces de no pelearnos, de no tener que sostener y sobre todo que no hayan guerras, que no haya todas esas cosas que ocurren lamentablemente, sencillamente porque alguien cree que tiene la verdad y que solo existe esa verdad. Y eso es dogmatismo. Y hoy en día todavía hay mucho adoctrinamiento. Y la gente queda en una posición muy fundamentalista. Y la posición fundamentalista es la de la persona que cree que aquello que ve, siente y vive es la verdad y no hay otra. Entonces nos separamos. Entonces ahí estamos generando un cruce que puede ser muy peligroso. Por lo tanto, que entendamos. Todas las verdades son bienvenidas porque en todas las verdades hay algo de verdad. Pero no hay que vivirlo como que todo es verdad. Y luego hay diferentes niveles, diferentes puntos de vista, por lo tanto, sepamos estar ante los demás, escuchándolos tranquilamente, poderles decir tranquilamente, bueno, yo tengo otro punto de vista. Ah, está bien, no lo había pensado de esta manera, qué curioso, pero yo no, yo lo veo desde otro lugar. Está, no me tengo que pelear contigo,
no tengo que desmontarte, no tengo la obligación de convencerte, porque además cuando nos quieren convencer no nos gusta, ¿verdad? Y nos cerramos más. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. En cambio, tiene sentido que uno vaya encontrando su propia verdad. Por un lado, que encuentre la verdad de sus creencias. ¿Hasta qué punto eso que creo es verdad? ¿Hasta qué punto es cierto y eso es así? Que uno también encuentre su propia verdad personal, mi congruencia. ¿Soy congruente? ¿Soy coherente conmigo? ¿Cuál es mi verdad? Luego vamos a una verdad más profunda. Pero en realidad, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Y descubrir esa verdad de mi ser, de modo que pueda despertar a esa gran verdad, que es la verdad que me hará libre. Y ya desde ahí no hay mucho más. Simplemente abrirse a la experiencia de compartir puntos de vista, que incluso, tengo que deciros que tiene un punto hermosísimo, porque no nos engañemos. Qué bonito que es hasta qué punto somos capaces de ver la realidad de formas tan diferentes, desde lugares tan diferentes. Pero por favor, no se peleen por la verdad, no la tiene nadie. O en todo caso, cada uno tiene un trocito de verdad. Bueno, hasta aquí me quedo. Gracias por estar aquí, como siempre. Hemos empezado este mes el Book Club, el club de lecturas psicoespirituales. Les invito a que participen cada mes. Un martes de cada mes hacemos lectura de un libro psicoespiritual que va en esta línea de lo que les estoy contando. Es una línea de autoconocimiento que nos sirve muy bien para conocer textos no religiosos, pero sí que exploran el autoconocimiento y la espiritualidad, psicoespirituales. Por lo tanto, pidan la información, por favor, y participen. Lo pueden hacer en directo, porque lo hacemos presencial, y a la vez lo transmitimos por streaming, es decir, que se puede estar presente en el mismo momento. Entonces, nos vemos ya prontito. Gracias a todas, gracias a todos. Namaste, Shalom, que tengan muy buenas noches y de verdad, hasta muy prontito, que casi ya tengo ganas de que llegue dentro de un mes otra charla que todavía no sé de qué hablaremos. Siempre lo voy dejando para que yo sienta de qué creo que tengo que hablar. Y hoy me ha parecido que tenía que hablar de esto. Me creí que duraría 45 minutos o 40 minutos y casi hemos completado una horita. Bueno, pues gracias por su asistencia, por su paciencia y hasta la próxima. Chao.